No fue casualidad. No fue mala suerte. No fue que justo te tocó alguien complicada. Si miras con honestidad tu historia, vas a notar un patrón incómodo. Las mujeres que más te atraen son las que menos disponibles están para ti. Las que tardan en responder. Las que parecen interesadas un día y al siguiente frías. Las que nunca terminan de abrirse. Las que siempre dejan una sensación de incertidumbre. Y, en cambio, cuando aparece una mujer clara, directa, emocionalmente abierta, algo en ti pierde interés. No te emociona. No te genera ese algo. No te mueve por dentro. Y esto es lo que más confunde a los hombres. Porque racionalmente dices, yo quiero una relación sana, estable, recíproca. Pero emocionalmente te enganchas justo con lo contrario. Y ahí es donde empieza la verdadera pregunta, ¿por qué lo que dices que quieres no coincide con lo que realmente te atrae? La respuesta no está en ellas. Está en ti. Pero no en la parte consciente de ti. Está en una parte mucho más profunda, más antigua, más silenciosa. Una parte que se formó mucho antes de que supieras lo que era el amor. Mucho antes de tus primeras relaciones. Mucho antes de que tuvieras criterio para elegir. Porque lo que hoy llamas gustos no son gustos. Son huellas. Son memorias emocionales. Son patrones grabados en tu sistema nervioso que te hacen sentir familiar aquello que, en realidad, te hace daño. Y lo familiar siempre se siente correcto, incluso cuando no lo es. Por eso no puedes evitar sentirte atraído por la mujer distante. Porque tu mente no la interpreta como peligrosa. La interpreta como conocida. Y ahí es donde la mayoría de hombres se equivoca al analizar su situación. Piensan que el problema es que las mujeres no valoran, no saben lo que quieren, juegan. Pero lo que no se dan cuenta es que hay cientos de mujeres que no juegan. Que son claras. Que son abiertas. Y a esas, tú no las eliges. Las descartas sin darte cuenta. Las llamas aburridas, muy intensas, muy encima, sin misterio. ¿Te das cuenta de la contradicción? Lo que tú llamas misterio muchas veces es indisponibilidad emocional. Y eso no es un rasgo atractivo. Es una herida que reconoces. Y que, sin saberlo, buscas. Porque tu sistema emocional aprendió hace muchos años que el amor se siente así, incierto. Inestable. Difícil de obtener. Como algo que hay que ganar. Como algo que no está garantizado. Y cuando conoces a una mujer que no te hace sentir eso, tu mente no lo registra como amor. Lo registra como algo que no genera esa intensidad conocida. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar. No te atrae la mujer emocionalmente sana porque tu definición interna de amor no es sana. Tu definición interna de amor está ligada al esfuerzo. A la lucha. A la sensación de que tienes que hacer algo para merecerlo. Por eso, cuando alguien te lo da sin esfuerzo, no lo valoras. No porque seas malo, sino porque no sabes reconocerlo. Porque no se parece a lo que tu cuerpo aprendió que es el amor. Y este aprendizaje no viene de tus relaciones pasadas. Viene de mucho más atrás. Viene de la forma en que aprendiste a recibir afecto cuando eras niño. Viene de cómo se te daba atención. Viene de cómo se te reconocía. Viene de si el cariño era constante o impredecible. Porque cuando el cariño en la infancia es impredecible, el cerebro aprende algo muy peligroso. Aprende que el amor se siente como ansiedad. Aprende que el amor se siente como incertidumbre. Aprende que el amor se siente como tener que esforzarse para conseguir la atención del otro. Y años después, cuando eres adulto, tu cuerpo busca exactamente eso. No porque lo quieras, sino porque lo reconoce. Y lo reconocido se siente seguro, aunque duela. Por eso la mujer emocionalmente indisponible te atrae tanto. Porque reproduce esa dinámica antigua donde el afecto nunca estaba garantizado. Donde tenías que ganarlo. Donde tenías que portarte bien, hacer méritos, demostrar valor para recibir atención. Y ahora, sin darte cuenta, repites ese mismo patrón con las mujeres. Intentas ser suficiente para alguien que nunca termina de entregarse. Intentas demostrar tu valor a alguien que nunca te lo confirma. Intentas ganar el cariño de alguien que siempre parece un poco lejos. Y mientras más lejos está, más te esfuerzas. Y mientras más te esfuerzas, más te enganchas. Y mientras más te enganchas, más difícil te resulta soltar. No es amor. Es un patrón emocional no resuelto buscando cerrarse. Es tu mente intentando, inconscientemente, ganar una batalla del pasado que nunca pudo ganar. Y esa es la razón real por la que siempre terminas queriendo a quien no te quiere igual.
Porque cuando este patrón se activa, no se activa solo en tu mente. Se activa en tu cuerpo. Se activa en tu sistema nervioso. Se activa en una parte de ti que no razona, que no analiza, que no compara con lógica. Simplemente reacciona. Y esa reacción es la que tú confundes con atracción fuerte, con química, con algo especial. Pero en realidad, muchas veces, lo que estás sintiendo no es conexión. Es activación emocional. Es la misma sensación que tenías cuando eras pequeño y necesitabas la atención de alguien que no siempre estaba disponible para ti. Esa sensación de querer acercarte, de querer agradar, de querer hacer lo correcto para recibir un poco de afecto. Eso que hoy llamas amor, tu cuerpo ya lo conoce desde hace años. Por eso se siente tan intenso. Por eso se siente tan difícil de ignorar. Por eso, aunque racionalmente sabes que esa mujer no te conviene, algo dentro de ti insiste en seguir ahí. Porque no estás intentando construir algo nuevo. Estás intentando resolver algo viejo. Y aquí es donde se rompe la ilusión más grande que muchos hombres tienen. No te enamoras de ella. Te enamoras de lo que ella activa dentro de ti. Te enamoras de la sensación de estar intentando ganar su interés. Te enamoras de la tensión emocional que se genera cuando no sabes dónde estás parado. Te enamoras del desafío psicológico de querer ser elegido. Porque, en el fondo, no se trata de ella. Se trata de ti intentando demostrarte a ti mismo que ahora sí puedes lograr que alguien que no se entrega del todo, finalmente lo haga. Como si al lograrlo, algo dentro de ti quedara en paz. Como si al conseguir su atención, una herida antigua se cerrara. Como si al hacer que ella te quiera, finalmente te probaras que eres suficiente. Pero ese cierre nunca llega. Porque ninguna persona del presente puede sanar una herida que se formó en el pasado. Y por eso, aunque a veces logras que esa mujer se acerque, el patrón no se rompe. Porque tu atracción no estaba basada en quién era ella. Estaba basada en lo que representaba emocionalmente para ti. Y cuando eso desaparece, la intensidad también desaparece. Por eso muchas veces, cuando esa mujer finalmente muestra interés real, tú empiezas a perder el tuyo. Porque ya no se siente igual. Ya no hay tensión. Ya no hay persecución. Ya no hay incertidumbre. Y sin incertidumbre, tu sistema emocional no reconoce eso como amor. Lo reconoce como algo plano. Algo que no genera esa activación conocida. Y aquí aparece una verdad incómoda. Estás condicionado a asociar el amor con la dificultad. Con el esfuerzo. Con la sensación de que tienes que hacer algo para merecerlo. Por eso no te engancha la mujer que se muestra clara desde el inicio. Porque no hay nada que ganar. Y tu mente no sabe qué hacer cuando no tiene que ganar nada. Cuando el afecto es libre, cuando el interés es directo, cuando la conexión es sana, tú no sabes cómo posicionarte ahí. Te sientes raro. Te sientes incómodo. Te sientes incluso menos atraído. Y esto no tiene que ver con preferencias. Tiene que ver con programación emocional. Porque tu definición interna de lo que se siente el amor está distorsionada. Y esa distorsión no se corrige entendiendo el problema. Se corrige viendo con brutal honestidad cómo se manifiesta en tu vida. Mira tu historial. Mira los nombres. Mira las historias. Mira cómo empiezan y cómo terminan. Y vas a encontrar siempre el mismo elemento. La mujer que más te marcó fue la que menos te dio. La que más dudas generó. La que más te hizo pensar. La que más te tuvo esperando. La que más te hizo esforzarte. Y eso no es coincidencia. Es coherencia con tu patrón interno. Porque tu sistema emocional no busca paz. Busca lo que conoce. Y lo que conoce es esa sensación de estar intentando obtener algo que no llega del todo. Esa es la raíz de tu atracción por mujeres emocionalmente indisponibles. No es que te gusten las mujeres frías. Es que tu cuerpo aprendió que el amor se siente frío. No es que te gusten las mujeres difíciles. Es que tu mente aprendió que el amor es difícil. No es que te gusten las mujeres que no se entregan. Es que tu historia te enseñó que el afecto nunca era completamente seguro. Y mientras no veas esto, vas a seguir repitiendo el mismo ciclo con diferentes rostros. Vas a pensar que el problema son ellas. Que tuviste mala suerte. Que no sabes elegir. Pero la verdad es más profunda. No eliges a esa mujer. Tu patrón la reconoce antes de que tú decidas nada. Y cuando eso pasa, ya estás dentro sin darte cuenta. Ya estás enganchado antes de entender por qué. Y entonces empiezas a hacer lo que siempre haces, intentar demostrar tu valor. Intentar agradar. Intentar ser suficiente.
Intentar ganar algo que nunca debió ser un juego para empezar. Y en ese intento constante por ganar su interés, sin darte cuenta, entras en un estado psicológico muy particular, empiezas a vivir pendiente de sus señales. De cuánto tarda en responder. De cómo escribe. De si hoy está más fría o más cercana. De si publicó algo y no te respondió. De si cambió el tono. Tu mente empieza a girar alrededor de detalles mínimos. Te vuelves hipervigilante. Analizas todo. Interpretas todo. Imaginas escenarios. Y eso, lejos de ser amor, es ansiedad emocional disfrazada de conexión. Pero como esa ansiedad es conocida, tu cuerpo la interpreta como algo normal dentro del vínculo. No te das cuenta de que estás entrando en un estado de desgaste constante. Porque cuando una persona es emocionalmente disponible, no necesitas analizar nada. No necesitas descifrar nada. No necesitas interpretar silencios. Pero cuando ella es distante, tu mente entra en modo resolución. Y resolver algo te mantiene enganchado. Tu cerebro ama los problemas abiertos. Ama las situaciones inconclusas. Ama aquello que no tiene cierre. Por eso no puedes dejar de pensar en ella. No porque la conexión sea profunda, sino porque la situación está incompleta. Y tu mente odia lo incompleto. Quiere cerrarlo. Quiere entenderlo. Quiere resolverlo. Y mientras no lo resuelve, no puede soltarlo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te involucras con una mujer emocionalmente indisponible. Ella se convierte en un problema sin resolver. En una incógnita. En un enigma. Y tu mente se obsesiona con descifrarla. Pero tú confundes esa obsesión con interés genuino. Confundes esa necesidad de cierre con amor. Confundes esa ansiedad con conexión. Y mientras más difícil se vuelve la situación, más enganchado estás. Porque tu mente está trabajando sin descanso. Intentando encontrar la forma correcta de actuar. La forma correcta de hablar. El momento correcto. La estrategia correcta. Como si esto fuera una partida que puedes ganar si juegas bien tus cartas. Y aquí aparece algo clave, dejas de ser tú. Empiezas a actuar. Empiezas a medir tus palabras. Empiezas a calcular tus movimientos. Empiezas a preguntarte qué decir para que ella responda mejor. ¿Qué hacer para que se acerque? ¿Qué evitar para que no se aleje? Y cuando llegas a ese punto, ya no estás en una relación. Estás en una estrategia. Estás intentando gestionar la percepción que ella tiene de ti. Estás intentando controlar algo que no se puede controlar. Y eso genera un desgaste emocional enorme. Pero como estás acostumbrado a asociar el amor con esfuerzo, no lo ves como una señal de alerta. Lo ves como parte del proceso. Piensas que así es como se construyen las cosas. Que hay que luchar. Que hay que insistir. Que hay que demostrar interés. Que hay que tener paciencia. Pero en realidad, lo que estás haciendo es adaptarte a una dinámica que nunca debiste aceptar. Te estás moldeando para encajar en el espacio emocional limitado que ella ofrece. Y mientras haces eso, te vas desconectando de ti. De lo que sientes. De lo que necesitas. De lo que mereces. Porque toda tu energía está puesta en interpretar a alguien más. Y esta es una de las señales más claras de que estás atrapado en el patrón. Dejas de preguntarte cómo te sientes tú, y solo te preguntas cómo se siente ella. Dejas de pensar si esto te hace bien, y solo piensas en cómo hacer que funcione. Dejas de evaluar si esta relación te da paz, y solo buscas la forma de no perderla. Y cuando vives así, tu centro desaparece. Tu atención ya no está en tu vida. Está en la reacción de otra persona. Y eso es exactamente lo que vivías de niño cuando buscabas la atención de alguien que no siempre estaba disponible. Tu atención estaba puesta en ellos. En su estado de ánimo. En sus gestos. En sus señales. Porque de eso dependía cómo te sentías tú. Y ahora, sin darte cuenta, repites la misma estructura con tus relaciones. Tu bienestar depende de cómo ella esté contigo. Si ella está bien, tú estás tranquilo. Si ella se aleja, tú entras en ansiedad. Si ella responde, tú te sientes validado. Si ella ignora, tú te sientes inseguro. Eso no es amor. Es dependencia emocional basada en un patrón antiguo. Y mientras no veas esto, vas a seguir creyendo que el problema es que no encuentras a la mujer correcta. Cuando en realidad, el problema es que tu sistema emocional se siente atraído por la mujer que activa esta dinámica. Y hasta que no cambie eso, vas a seguir sintiendo esa atracción intensa por quien menos puede darte lo que dices que quieres. Y lo más peligroso de todo esto es que,
mientras estás dentro del patrón, no lo percibes como un problema. Lo percibes como algo emocionante. Como algo que te mantiene vivo. Como algo que tiene chispa. Porque esa montaña rusa emocional genera picos muy altos y caídas muy profundas. Y tu sistema nervioso se acostumbra a esa intensidad. Empiezas a creer que si no sientes eso, entonces no hay conexión real. Que si no hay nervios, si no hay incertidumbre, si no hay esa sensación de no saber qué va a pasar, entonces falta algo. Pero lo que falta no es conexión. Lo que falta es el drama al que te habituaste. La intensidad artificial que produce la indisponibilidad emocional. Porque una relación sana no te mantiene en alerta. Te mantiene en calma. Y para alguien que lleva años asociando el amor con tensión, la calma se siente extraña. Se siente incluso aburrida. Se siente como si no hubiera pasión. Y entonces vuelves, una y otra vez, a lo que sí genera esa activación conocida. Vuelves a la mujer que no responde igual. A la que no se entrega del todo. A la que te deja con dudas. Porque tu cuerpo prefiere esa intensidad incómoda que la tranquilidad desconocida. Aquí es donde muchos hombres se engañan a sí mismos diciendo, es que a mí me gustan las mujeres con carácter, me gustan las difíciles, me gustan las que no se entregan rápido. Pero si observas bien, no te atrae su carácter. Te atrae la sensación que produce intentar alcanzarla. Te atrae la persecución. Te atrae la lucha silenciosa por ser elegido. Porque en el fondo, no estás buscando compartir. Estás buscando ganar. Y mientras el amor sea interpretado como algo que se gana, siempre vas a sentir atracción por quien te obliga a competir. Aunque esa competencia sea invisible. Aunque nadie te la haya pedido. Aunque solo exista en tu cabeza. Y aquí aparece otra capa más profunda del patrón. Tu ego se involucra. Ya no se trata solo de conexión emocional. Se trata de demostrar que puedes lograr que alguien que parece inaccesible, finalmente se rinda ante ti. Como si eso confirmara tu valor. Como si eso validara tu identidad. Como si eso te probara que eres suficiente. Y por eso no puedes soltar. Porque soltar se siente como perder. Como aceptar que no pudiste. Como reconocer que no lograste lo que te propusiste. Pero esto nunca fue una competencia real. Fue una ilusión creada por tu necesidad inconsciente de resolver algo mucho más antiguo. Y mientras lo veas como no funcionó con ella, vas a seguir sin entender lo que realmente está pasando. Porque no se trata de que no funcionó. Se trata de que estabas intentando construir algo desde un lugar que ya estaba herido desde el inicio. Desde una necesidad de validación que ninguna persona puede satisfacer. Porque la validación que buscas no viene de ella. Viene de tu historia. Viene de ese momento en tu vida donde aprendiste que para recibir afecto, tenías que esforzarte más que los demás. Y ahora repites eso sin darte cuenta. Te esfuerzas más que los demás. Das más que los demás. Insistes más que los demás. Y luego te preguntas por qué siempre terminas agotado. Porque estás jugando un juego que nadie más está jugando. Un juego invisible donde tú intentas ganar amor. Cuando el amor sano no se gana. Se comparte. Y mientras sigues intentando ganar algo que nunca debió ser una competencia, ocurre algo silencioso pero muy profundo dentro de ti. Empiezas a medir tu valor en función de su respuesta. Si ella está atenta, te sientes valioso. Si ella está distante, te sientes insuficiente. Tu autoestima comienza a fluctuar al ritmo de su comportamiento. Y eso es extremadamente peligroso, porque sin darte cuenta, estás entregando tu centro emocional a alguien que ni siquiera tiene la capacidad de sostener el suyo propio. Tu estado interno deja de depender de ti. Empieza a depender de cómo ella esté contigo ese día. Y ahí es donde el patrón se vuelve adictivo. Porque cada pequeña muestra de atención que ella te da, se siente como una recompensa enorme. Un mensaje más cariñoso de lo normal. Una salida inesperada. Un momento donde se muestra cercana. Y eso genera un pico emocional tan alto que tu mente lo registra como algo valiosísimo. Pero no es valioso por lo que es. Es valioso por lo escaso que es. Y el cerebro humano está programado para obsesionarse con las recompensas intermitentes. Con aquello que a veces está y a veces no. Porque eso genera más dopamina que algo constante. Más expectativa. Más enganche. Más fijación. Por eso no puedes dejar de pensar en ella. No porque la conexión sea tan profunda, sino porque su comportamiento activa el mismo mecanismo que una adicción. Nunca sabes cuándo va a aparecer la próxima recompensa. Y esa incertidumbre te mantiene atrapado. Esperando.
revisando, pensando, imaginando. Mientras tanto, tu vida sigue, pero tu atención está puesta ahí. En esa posibilidad. En esa expectativa. En ese quizás hoy sea diferente. Y esta es la parte que más cuesta aceptar. No estás enamorado de ella. Estás enganchado al patrón que ella activa. Estás enganchado a la sensación de expectativa constante. Estás enganchado a la idea de que, si logras que ella finalmente se entregue, algo dentro de ti se va a resolver. Pero eso nunca ocurre. Porque cuando finalmente esa mujer se acerca más, cuando empieza a mostrarse disponible, cuando deja de generar esa incertidumbre, tu intensidad empieza a bajar. Empiezas a sentir menos. Empiezas a notar que ya no es lo mismo. Porque lo que te mantenía ahí no era ella. Era la persecución. Era la distancia. Era la sensación de estar intentando algo. Y cuando eso desaparece, el hechizo se rompe. Y entonces, sin entender por qué, pierdes interés. Y vuelves a repetir el ciclo con otra persona que sí active esa sensación. Eso es un patrón inconsciente repitiéndose con precisión. Y mientras no lo veas, vas a seguir creyendo que simplemente no has encontrado a la indicada. Cuando en realidad, cada vez que encuentras a alguien emocionalmente sana, tu sistema no la reconoce como atractiva. Porque no activa ninguna herida. No activa ninguna lucha. No activa ninguna necesidad de demostrar nada. Y como no activa nada de eso, tu mente interpreta que falta algo. Pero lo que falta es el drama al que te acostumbraste. La tensión que confundiste con amor. La dificultad que confundiste con conexión. Y aquí aparece una verdad que cambia por completo tu forma de entender tus relaciones. Tu atracción no está guiada por lo que te hace bien. Está guiada por lo que te resulta familiar a nivel emocional. Y lo familiar, aunque duela, se siente correcto. Hasta que lo miras de frente y entiendes de dónde viene. Y cuando empiezas a mirar esto de frente, con honestidad brutal, te das cuenta de algo que cambia por completo la forma en que entiendes tus elecciones. Nunca estuviste eligiendo desde la conciencia. Estabas reaccionando desde la memoria emocional. No era una decisión racional. Era un reconocimiento automático. Algo en ti decía, esto lo conozco. Aunque eso que conocías fuera exactamente lo que más te hacía sufrir. Por eso, cuando conoces a una mujer emocionalmente estable, clara, coherente, tu cuerpo no reacciona con la misma intensidad. Porque no hay nada que reconocer ahí. No hay heridas que se activen. No hay viejos patrones que se despierten. Y entonces, sin saber por qué, pierdes interés. No porque ella no sea valiosa, sino porque no encaja con tu mapa emocional interno de lo que se siente el amor. Y este es el punto donde muchos hombres se sabotean sin darse cuenta. Dicen que quieren paz, pero se sienten atraídos por el caos. Dicen que quieren estabilidad, pero se enganchan con la incertidumbre. Dicen que quieren una mujer que los quiera, pero persiguen a la que no sabe si quiere estar. Y no es incoherencia. Es programación. Tu sistema aprendió que el amor se siente como tensión, como expectativa, como esfuerzo, como algo que no está garantizado. Y ahora, cuando algo sí está garantizado, no sabes cómo reaccionar. Porque no se parece a nada de lo que conoces. Por eso la frase "me gustan las mujeres complicadas" no es una preferencia. Es un síntoma. Es la manifestación directa de un patrón emocional no resuelto. Porque nadie que esté en paz consigo mismo disfruta de la complicación emocional. Nadie que tenga claridad interna se siente atraído por alguien que genera confusión constante. Pero tú sí. Y eso tiene una explicación mucho más profunda que simplemente mala elección. Tiene que ver con la forma en que tu identidad se formó alrededor de la idea de tener que ganarte el afecto. De tener que hacer méritos. De tener que esforzarte más que los demás para ser visto. Y ahora, cuando alguien no te exige ese esfuerzo, no sabes cómo posicionarte. Te sientes innecesario. Te sientes poco retado. Te sientes como si no hubiera nada que hacer. Y tu mente necesita hacer algo para sentir que está construyendo algo. Porque aprendiste que el amor es acción constante. Es demostrar. Es insistir. Es luchar. Y cuando no hay nada de eso, interpretas que no hay conexión. Pero en realidad, lo que no hay es el patrón. Y sin patrón, te sientes perdido. Porque por primera vez, estarías frente a una relación que no se construye desde la herida, sino desde la conciencia. Y eso es terreno desconocido para ti. Por eso vuelves, una y otra vez, a lo que sí conoces. A la mujer que no se entrega.
a la que te mantiene en duda, a la que te hace sentir que tienes que hacer algo más. Porque ahí sabes moverte. Ahí sabes qué hacer. Ahí sabes cómo comportarte. Aunque eso te desgaste por dentro. Aunque eso te robe la paz. Aunque eso te lleve siempre al mismo final. Y ese final siempre tiene la misma sensación, aunque la historia cambie de rostro. Terminas agotado. Confundido. Preguntándote en qué momento todo se volvió tan difícil. Repasando conversaciones. Recordando señales que ignoraste. Intentando entender en qué fallaste. Pero la pregunta nunca fue ¿qué hice mal con ella? La pregunta real siempre fue ¿por qué me sentí tan atraído por alguien que desde el inicio no podía darme lo que yo necesitaba? Porque si miras con honestidad, las señales siempre estuvieron ahí. Desde el principio. La distancia. La ambigüedad. La frialdad intermitente. La falta de claridad. Pero en lugar de ver eso como advertencias, lo viste como parte del encanto. Como parte del reto. Como parte del misterio. Y eso solo ocurre cuando tu sistema emocional interpreta esas señales como algo familiar. Como algo que ya ha vivido antes. Por eso no te alarman. No te parecen peligrosas. Te parecen normales. Incluso atractivas. Y aquí aparece una comprensión que transforma todo. Tu problema no es que eliges mal. Tu problema es que tu criterio de atracción está basado en una referencia emocional distorsionada. Te atrae lo que se parece a tu herida. No lo que se parece a tu bienestar. Y mientras eso no cambie, vas a seguir sintiendo esa conexión intensa con personas que no pueden corresponderte de forma sana. Vas a seguir confundiendo esa intensidad con destino. Con química especial. Con algo único. Cuando en realidad, es el mismo patrón repitiéndose con diferentes nombres. Y lo más duro de aceptar es esto. Parte de ti se siente cómodo en ese sufrimiento. No porque te guste sufrir, sino porque ese tipo de vínculo activa una identidad que conoces bien. La del hombre que lucha. La del hombre que insiste. La del hombre que no se rinde. La del hombre que intenta hasta el final. Esa identidad te resulta familiar. Te hace sentir que estás haciendo algo valioso. Que estás demostrando algo. Que estás entregándote de verdad. Pero el amor sano no necesita que demuestres nada. No necesita que luches. No necesita que persigas. Y como no necesita nada de eso, no activa esa identidad en ti. Y por eso no te resulta tan atractiva al inicio. Porque no te hace sentir necesario de la misma forma. No te pone en modo esfuerzo. No te pone en modo conquista. Te pone en modo presencia. Y tú no estás acostumbrado a amar desde la presencia. Estás acostumbrado a amar desde la persecución. Desde la expectativa. Desde la tensión. Y hasta que no veas con claridad esta diferencia, vas a seguir creyendo que simplemente te tocan mujeres emocionalmente indisponibles. Cuando en realidad, eres tú quien se siente profundamente atraído por ellas sin saber por qué. Y cuando esta comprensión empieza a sentarse dentro de ti, aparece una pregunta que nunca antes te habías hecho con verdadera honestidad. ¿Qué pasaría si la mujer que hoy no te genera tanta emoción, es exactamente la mujer que podría darte la paz que siempre has dicho que quieres? ¿Qué pasaría si aquello que llamas falta de química en realidad es ausencia de herida activada? Porque la química que sientes con la mujer emocionalmente indisponible no es necesariamente conexión real. Es reconocimiento de un patrón. Es tu sistema diciendo, esto se parece a algo que ya viví. Pero cuando conoces a alguien emocionalmente sana, tu sistema no tiene referencias. No sabe cómo reaccionar. No hay memoria que se active. No hay herida que se despierte. Y entonces lo interpretas como falta de interés. Como si no hubiera chispa. Como si no hubiera algo especial. Pero lo que no hay es caos. Y tú llevas tanto tiempo asociando el amor con el caos, que cuando el caos no está presente, sientes que falta algo. Aquí es donde muchos hombres toman la decisión equivocada sin darse cuenta. Descartan a la mujer que podría construir algo real, porque no les genera la misma intensidad que la que no puede darles nada estable. Y vuelven, una vez más, al patrón. Porque la intensidad se siente más viva que la calma. Aunque esa intensidad siempre termine destruyéndolos emocionalmente. Y esto no se corrige forzándote a elegir diferente. Se corrige entendiendo que tu atracción actual no es un buen indicador de lo que te conviene. Tu atracción está condicionada. Está influenciada por tu historia. Por tu aprendizaje emocional. Por la forma en que se configuró tu idea interna del amor. Por eso, confiar ciegamente en lo que sientes te ha llevado siempre al mismo lugar.
Porque lo que sientes está filtrado por un patrón antiguo. Y hasta que no seas consciente de eso, vas a seguir creyendo que debes seguir tu emoción. Cuando en realidad, lo que necesitas es empezar a observarla, a cuestionarla, a entender de dónde viene. Porque por primera vez, el problema no está en ellas. Está en cómo tu sistema interpreta lo que es atractivo. Y cuando entiendes esto, algo cambia radicalmente. Dejas de preguntarte por qué siempre te gustan las que no te corresponden. Y empiezas a preguntarte por qué las que sí podrían corresponderte, no te generan tanto interés. Y esa pregunta es el inicio real del cambio. Esa pregunta es incómoda, porque te obliga a dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Te obliga a reconocer que, durante mucho tiempo, confiaste en tu sensación de atracción como si fuera una brújula infalible. Como si lo que más te movía por dentro fuera, necesariamente, lo que más te convenía. Y ahora empiezas a ver que no. Que esa brújula estaba calibrada por experiencias antiguas. Por carencias no resueltas. Por una definición del amor que se formó cuando aún no tenías la madurez para entenderlo. Y entonces comprendes algo que cambia tu perspectiva por completo. No todo lo que se siente intenso es sano. No todo lo que se siente fuerte es profundo. No todo lo que te genera nervios y emoción es conexión real. A veces, es simplemente tu herida reconociendo un escenario familiar. Y mientras sigas confundiendo esa activación con amor, vas a seguir cayendo en el mismo tipo de relación con diferentes personas. Porque el patrón no busca rostros. Busca dinámicas. Busca sensaciones. Busca escenarios que se parezcan a aquello que quedó abierto dentro de ti hace muchos años. Y esto explica por qué, incluso cuando alguien te advierte desde afuera, tú no lo ves. Tus amigos lo notan. Tu familia lo nota. Pero tú no. Porque desde adentro, todo se siente lógico. Todo se siente justificado. Todo se siente como si tuviera sentido seguir ahí. Porque tu cuerpo está interpretando esa dinámica como algo normal. Y esa normalidad es lo más peligroso. Porque no te alerta. No te avisa. No te dice que algo está mal. Te dice que eso es amor. Y ahí es donde más necesitas detenerte. Porque si lo que has llamado amor toda tu vida siempre te ha llevado al mismo tipo de dolor, entonces quizás nunca fue amor lo que estabas reconociendo. Quizás era el eco de algo que aún no habías comprendido. Y cuando empiezas a ver esto, te das cuenta de que el cambio no empieza eligiendo mujeres diferentes. Empieza entendiendo por qué las que te atraen tanto, te atraen tanto. Empieza cuestionando esa atracción. Empieza dejando de confiar ciegamente en ella. Porque por primera vez, entiendes que tu emoción no es una guía neutral. Es una guía condicionada por tu historia. Y hasta que no sanes esa historia, vas a seguir sintiendo que lo que más te conviene es lo que más te activa, aunque sea lo que más te dañe. Y cuando aceptas que tu emoción no es una guía neutral, sino una reacción condicionada, empiezas a ver tus relaciones pasadas con una claridad que antes no era posible. Empiezas a notar que la historia siempre seguía el mismo guión. Primero, una atracción muy fuerte. Una sensación de conexión inmediata. Una intensidad que te hacía sentir que esto es diferente. Luego, la aparición de la distancia. Las dudas. La ambigüedad. La sensación de que algo no termina de encajar. Después, tu esfuerzo por acercarte más. Por entender. Por adaptarte. Por demostrar. Y finalmente, el desgaste. La confusión. La frustración. Y el mismo final de siempre. Pero antes, tú veías cada historia como algo único. Como si cada mujer fuera un caso aislado. Ahora empiezas a ver el patrón que las une a todas. Y eso cambia todo, porque ya no puedes seguir culpando al azar. Ya no puedes seguir diciendo que simplemente tuviste mala suerte. Empiezas a ver que había algo dentro de ti que reconocía ese tipo de dinámica y se sentía atraído por ella desde el inicio. Algo que, sin que tú lo supieras, ya estaba decidiendo antes que tu mente racional participara. Y esto te lleva a una comprensión todavía más profunda. La atracción no es algo que tú controlas conscientemente. Es algo que nace de lo que tu sistema reconoce como familiar. Por eso, intentar cambiar tus relaciones sin cambiar esa referencia interna, nunca funciona. Porque puedes prometerte 1000 veces que ahora vas a elegir diferente. Pero cuando aparezca alguien que active esa sensación conocida, vas a sentir la misma fuerza de siempre. Y vas a volver a caer. No por debilidad, sino por programación. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No en aprender a elegir mujeres diferentes.
sino en aprender a reconocer cuando tu atracción está siendo guiada por tu herida y no por tu conciencia. Porque por primera vez, entiendes que no todo lo que te atrae merece ser perseguido. No todo lo que te genera emoción merece tu inversión emocional. No todo lo que se siente intenso es señal de algo profundo. A veces, es simplemente señal de algo no resuelto. Y esta distinción es la que empieza a cambiar tu forma de mirar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar. Porque ahora, cuando sientas esa atracción fuerte por alguien emocionalmente indisponible, ya no la vas a interpretar de la misma manera. Ya no la vas a ver como una señal de conexión especial. La vas a ver como una señal de que algo antiguo dentro de ti se está activando. Y eso, en lugar de impulsarte hacia ella, te va a invitar a detenerte, a observar, a preguntarte qué está pasando realmente dentro de ti. Y ese momento en el que te detienes a observar en lugar de reaccionar, marca una diferencia que antes no existía en tu vida. Porque antes, la atracción era una orden. La sentías, y actuabas. No había espacio entre lo que sentías y lo que hacías. Ahora empieza a aparecer un espacio nuevo. Un pequeño margen de conciencia donde puedes mirar la emoción sin dejar que te arrastre. Y en ese espacio, empiezas a hacerte preguntas que antes jamás te hacías. ¿Por qué esta persona me genera tanta intensidad tan rápido? ¿Qué parte de mí se está activando aquí? ¿Esto se siente familiar por algo sano, o por algo antiguo? Esas preguntas no apagan la atracción de inmediato, pero cambian completamente tu relación con ella. Porque ya no la ves como una verdad absoluta. La ves como una señal que necesita ser interpretada. Y por primera vez, tu emoción deja de tener el control total. Empieza a tenerlo tu conciencia. Y eso modifica tus decisiones. Modifica tus tiempos. Modifica la forma en que te involucras. Porque ahora, en lugar de lanzarte de lleno a la dinámica, empiezas a observarla desde afuera. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Empiezas a ver la indisponibilidad emocional como lo que es, no como algo atractivo. Empiezas a sentir la ambigüedad como una señal de alerta, no como un misterio seductor. Empiezas a notar cómo tu cuerpo quiere entrar al patrón, pero tú ya no lo sigues automáticamente. Y esa ruptura, aunque parezca pequeña, es enorme. Porque por primera vez en tu vida, no estás reaccionando desde la memoria emocional. Estás eligiendo desde la conciencia presente. Y eso cambia el rumbo completo de tus relaciones futuras. Porque el patrón solo se repite cuando tú reaccionas sin verlo. Cuando lo ves, pierde poder. Cuando lo entiendes, deja de ser invisible. Cuando lo reconoces, ya no puede manejarte de la misma forma. Y ahí es donde empieza a abrirse una posibilidad que antes no existía para ti, la posibilidad de que tu atracción empiece, poco a poco, a recalibrarse. De que empieces a sentir interés por personas que antes habrías descartado. De que empieces a valorar señales que antes ignorabas. De que empieces a sentir tranquilidad donde antes habrías sentido aburrimiento. Porque tu referencia interna empieza a cambiar. Ya no buscas intensidad. Empiezas a buscar coherencia. Ya no buscas misterio. Empiezas a buscar claridad. Ya no buscas desafío emocional. Empiezas a buscar paz. Y cuando empiezas a buscar paz en lugar de intensidad, algo muy sutil pero decisivo ocurre dentro de ti. Cambia el tipo de mujer que empieza a llamar tu atención. No porque estés forzándote, sino porque tu percepción empieza a afinarse. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que una mujer habla de sus emociones. La coherencia entre lo que dice y lo que hace. La tranquilidad que transmite su presencia. La claridad con la que expresa lo que quiere. Antes, esos rasgos no te generaban gran cosa. No activaban nada dentro de ti. Ahora empiezan a sentirse diferentes. Empiezan a sentirse valiosos. Empiezan a sentirse atractivos de una forma más silenciosa, pero más profunda. Porque ya no estás buscando que alguien active tu herida. Estás empezando, por primera vez, a reconocer lo que se siente estar frente a alguien que no te obliga a luchar por su atención. Y al principio, esa sensación puede resultarte extraña. Puede que no sientas esa explosión emocional inmediata. Puede que no sientas esa urgencia por escribirle, por verla, por impresionarla. Pero si sientes algo nuevo, tranquilidad. Y esa tranquilidad empieza a sentirse más valiosa que la montaña rusa emocional a la que estabas acostumbrado. Empiezas a disfrutar conversaciones donde no tienes que medir cada palabra. Momentos donde no tienes que interpretar silencios. Encuentros donde no sales con más dudas que certezas. Y poco a poco,
Tu sistema nervioso empieza a acostumbrarse a esto. Empieza a registrar que el amor no tiene que sentirse como ansiedad, que la conexión no tiene que sentirse como incertidumbre, que el interés no tiene que sentirse como algo que tienes que ganar. Y en ese proceso, algo se reconfigura dentro de ti. Tu referencia interna empieza a actualizarse. Lo que antes te parecía aburrido, ahora empieza a parecerte maduro. Lo que antes te parecía muy fácil, ahora empieza a parecerte sano. Lo que antes no te generaba emoción, ahora empieza a generarte respeto. Y el respeto es una base mucho más sólida para una relación que la intensidad. Porque la intensidad se desgasta. El respeto permanece. Y cuando empiezas a sentir respeto por la forma en que alguien se relaciona contigo, algo cambia en tu manera de vincularte. Ya no te sientes en una competencia. No te sientes en una persecución. No te sientes en una lucha silenciosa por ser elegido. Te sientes en un espacio donde ambos están porque quieren estar. Y esa sensación, aunque menos explosiva, es infinitamente más estable. Infinitamente más sana. Infinitamente más real. Y en esa estabilidad descubres algo que antes no habías experimentado en tus vínculos: descanso emocional. Descanso de no tener que pensar tanto. Descanso de no tener que interpretar todo. Descanso de no tener que estar en alerta constante. Empiezas a notar que puedes estar presente sin tensión. Que puedes disfrutar el momento sin estar analizando qué significa cada gesto. Que puedes hablar sin sentir que estás siendo evaluado. Y ese descanso tiene un efecto profundo en ti, porque tu cuerpo, por primera vez, deja de asociar el amor con agotamiento. Empieza a asociarlo con calma, con claridad, con sencillez. Y esa sencillez empieza a resultarte profundamente atractiva. No desde la adrenalina, sino desde la paz. Empiezas a valorar que alguien sea predecible emocionalmente. Que no cambie de actitud sin explicación. Que no juegue con la ambigüedad. Que no genere dudas innecesarias. Porque ahora entiendes que la estabilidad no es aburrida. Es un signo de madurez emocional. Y la madurez emocional se convierte en algo que aprecias de una forma que antes no podías. Porque antes, lo que apreciabas era el desafío, la conquista, la persecución. Ahora aprecias la coherencia, la reciprocidad, la tranquilidad. Y esta transformación no ocurre de un día para otro. Ocurre porque empezaste a ver tu patrón con claridad. Porque dejaste de idealizar la intensidad. Porque entendiste que lo que más te atraía era lo que más te hería. Y al entenderlo, ese atractivo empieza a perder fuerza. Empieza a perder ese magnetismo que antes tenía sobre ti. Ya no se ve igual. Ya no se siente igual. Ya no te domina igual. Y ahí es donde sabes que algo dentro de ti realmente cambió. Porque la mujer emocionalmente indisponible deja de parecerte misteriosa. Empieza a parecerte limitada. Deja de parecerte interesante. Empieza a parecerte incapaz de ofrecer lo que tú ahora valoras. Y sin darte cuenta, dejas de perseguir. Dejas de insistir. Dejas de intentar ganar algo que nunca fue tuyo. Y empiezas, por fin, a elegir desde un lugar completamente distinto. Y elegir desde un lugar distinto cambia no solo a quien miras, sino cómo te comportas cuando alguien nuevo aparece en tu vida. Ya no sientes esa urgencia por impresionar. Ya no sientes la necesidad de mostrar tu mejor versión desde el primer momento. Ya no sientes que tienes que hacer algo extraordinario para captar su atención. Porque ahora no estás intentando ser elegido. Estás observando si tú quieres elegir. Y esa diferencia modifica por completo tu energía. Te vuelves más tranquilo, más auténtico, más presente. Ya no estás actuando para provocar una reacción en ella. Estás siendo tú, y dejando que eso sea suficiente. Y curiosamente, esa naturalidad genera una conexión mucho más real que cualquier estrategia que hayas usado antes. Porque cuando no estás intentando forzar nada, todo fluye de una forma distinta. Las conversaciones son más honestas. Los encuentros son más ligeros. No hay presión invisible. No hay una sensación de estar jugando una partida. Solo hay dos personas conociéndose sin necesidad de impresionar. Y en ese espacio, empiezas a notar algo que antes no ocurría. Puedes evaluar con claridad cómo te sientes tú. No cómo se siente ella. No qué piensa ella. No qué tan interesada está. Sino cómo te hace sentir a ti su presencia. Y esa pregunta cambia tu criterio por completo. Porque antes, tu atención estaba puesta en ganar su interés.
Ahora está puesta en identificar si su forma de ser encaja con la tranquilidad que estás empezando a valorar. Y cuando haces eso, detectas rápido señales que antes pasaban desapercibidas. Detectas la incoherencia. Detectas la frialdad. Detectas la ambigüedad. Pero ya no te resultan atractivas. Te resultan cansadas. Te resultan innecesarias. Te resultan incompatibles con la paz que ahora no estás dispuesto a perder. Y ahí ocurre algo fundamental. La mujer emocionalmente indisponible deja de tener poder sobre ti. No porque ya no exista, sino porque ya no activa nada dentro de ti que te empuje a perseguirla. Y esa es la señal más clara de que el patrón se está rompiendo. Porque el patrón solo vive mientras tú reaccionas automáticamente a esa activación. Cuando esa activación pierde fuerza, el patrón se debilita. Y cuando el patrón se debilita, por primera vez, tienes libertad real para elegir diferente. Esa libertad no se siente como euforia. Se siente como silencio interno. Un silencio al que no estabas acostumbrado, porque durante años tu vida emocional estuvo llena de ruido, dudas, interpretaciones, expectativas, inseguridades, intentos constantes por descifrar señales ambiguas. Ahora, en cambio, no hay tanto que descifrar. Y ese vacío de ruido te permite escuchar algo que antes no podías, tu propio criterio. Empiezas a notar con claridad cuando algo no te gusta, sin necesidad de justificarlo. Empiezas a retirarte sin sentir culpa. Empiezas a perder el interés sin sentir que estás perdiendo una oportunidad. Porque por primera vez entiendes que una relación no es una oportunidad que debes ganar. Es una experiencia que debes evaluar. Y este cambio de perspectiva transforma por completo tu forma de vincularte. Ya no te obsesiona gustar. Te importa encajar. Ya no te preocupa mantener la atención de alguien. Te importa mantener tu tranquilidad. Y cuando tu tranquilidad se vuelve prioridad, muchas dinámicas que antes aceptabas dejan de ser tolerables. La indiferencia ya no te parece atractiva. La frialdad ya no te parece interesante. La distancia ya no te parece misteriosa. Te parece inmadurez emocional. Y esa claridad elimina la fantasía. Porque lo que antes idealizabas ahora lo ves con realismo. Ya no proyectas profundidad donde solo hay incapacidad de conectar. Ya no proyectas misterio donde solo hay evasión. Ya no proyectas valor donde solo hay carencia emocional. Y al dejar de proyectar, dejas de enamorarte de ilusiones. Empiezas a ver a las personas como son. Y eso cambia radicalmente tus elecciones. Porque cuando ves con claridad, eliges con criterio. Y cuando eliges con criterio, dejas de repetir lo que te hacía daño. Y al dejar de repetir lo que te hacía daño, aparece una sensación nueva que antes confundías con aburrimiento, pero que en realidad es estabilidad emocional. Esa estabilidad no tiene picos dramáticos. No tiene montañas rusas. No tiene silencios castigadores ni mensajes intermitentes que te mantengan en vilo. Tiene coherencia. Tiene continuidad. Tiene presencia. Y al principio, tu mente no sabe muy bien cómo interpretar eso. Porque estás acostumbrado a que el interés se sienta como ansiedad. A que la atracción se sienta como tensión. A que el vínculo se sienta como incertidumbre. Entonces, cuando algo se siente tranquilo, tu antiguo patrón intenta convencerte de que falta algo. Pero ahora tienes la claridad suficiente para no caer en esa trampa. Empiezas a entender que lo que antes llamabas emoción era en realidad inestabilidad. Que lo que antes llamabas química era activación de heridas no resueltas. Que lo que antes llamabas conexión era un intento inconsciente de resolver tu pasado a través de otra persona. Y esta comprensión te permite sostener la calma sin sabotearla. Te permite permanecer en vínculos sanos sin sentir la necesidad de escapar hacia lo familiar, aunque lo familiar fuera dañino. Porque ya no buscas sentir lo que siempre sentiste. Buscas sentir algo distinto. Algo que no te desgaste. Algo que no te obligue a demostrar constantemente tu valor. Algo donde puedas existir sin tener que luchar por el afecto del otro. Y cuando experimentas eso, entiendes que durante años confundiste intensidad con profundidad. Pero la profundidad real no es ruidosa. Es silenciosa. No es caótica. Es estable. No te acelera. Te aquieta. Y esa quietud empieza a resultarte profundamente valiosa. Más valiosa que cualquier persecución que hayas vivido antes. Más valiosa que cualquier desafío emocional que antes te resultaba atractivo. Porque ahora entiendes que la verdadera conexión no te hace sentir pequeño. Te hace sentir seguro. Y cuando te sientes seguro, ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas estar.
Y cuando por fin puedes simplemente estar, sin actuar, sin impresionar, sin perseguir, descubres una verdad que transforma por completo tu forma de relacionarte. No estabas buscando amor, estabas buscando validación. Durante años creíste que querías conectar con alguien. Pero en realidad querías sentir que era suficiente para alguien que parecía inalcanzable. Querías demostrarte que podías ganar el interés de quien no lo entregaba con facilidad. Querías probarte que podías romper la barrera emocional de alguien que no se abría. Y en ese intento constante, confundiste el desafío con el deseo. Confundiste la dificultad con el valor. Confundiste la escasez con la importancia. Ahora, con esta nueva claridad, ves el patrón completo. Ves cómo te sentías atraído no por la persona, sino por la validación que imaginabas obtener si lograbas que esa persona te eligiera. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se libera. Porque ya no necesitas que alguien difícil te elija para sentir que vales. Ya no necesitas conquistar lo inaccesible para sentirte suficiente. Ya no necesitas luchar por atención para sentirte importante. Empiezas a darte cuenta de que lo que siempre buscaste en esas mujeres emocionalmente indisponibles era algo que en realidad tenías que resolver dentro de ti. Y al resolverlo, pierden su poder. Porque el poder que tenían sobre ti no venía de ellas. Venía de tu necesidad de validación. Y cuando esa necesidad disminuye, el atractivo que antes sentías también disminuye. No porque ellas cambien, sino porque tú cambiaste el motivo por el cual te sentías atraído. Y ese cambio es irreversible. Porque ahora, cuando conoces a alguien, no estás buscando que te confirme tu valor. Estás buscando compartir tu estabilidad. No estás buscando ser aceptado. Estás buscando compatibilidad. No estás buscando aprobación. Estás buscando conexión real. Y desde ese lugar, todo empieza a sentirse diferente. Desde ese lugar, empiezas a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido. La forma en que alguien te trata desde el inicio deja de ser un detalle y se convierte en el criterio principal. Antes podías tolerar desinterés disfrazado de misterio. Podías justificar silencios con excusas. Podías interpretar migajas como señales prometedoras. Ahora no. Ahora observas hechos. Si alguien tarda días en responder sin razón, no lo romantizas. Si alguien es ambiguo, no intentas descifrarlo. Si alguien no muestra interés claro, no intentas generarlo. Simplemente entiendes que ahí no hay lo que tú estás buscando. Y sigues adelante sin drama. Sin necesidad de cierre. Sin necesidad de explicaciones. Porque ya no estás emocionalmente invertido en convertir a nadie en algo que no es. Y esta capacidad de soltar rápido es nueva para ti. Antes te quedabas. Insistías. Intentabas. Te convencías de que valía la pena. Ahora no. Porque ahora entiendes que cuando algo empieza complicado, rara vez se vuelve sencillo. Y cuando algo empieza con confusión, rara vez termina en claridad. Entonces eliges desde el principio lo que se siente coherente. Lo que se siente recíproco. Lo que se siente natural. Y eso cambia completamente la calidad de tus vínculos. Empiezas a atraer personas que no necesitan ser perseguidas. Que no juegan a medir su interés. Que no te hacen sentir que debes ganarte su atención. Y en ese tipo de conexión, descubres algo que antes no habías vivido, la sensación de ser deseado sin tener que luchar por ello. Y eso, para ti, es completamente nuevo. Porque durante mucho tiempo asociaste el deseo con esfuerzo. Ahora descubres que cuando hay interés real, no hay esfuerzo. Hay fluidez. Hay facilidad. Hay presencia mutua. Y esa experiencia termina de confirmar lo que ya empezabas a entender. El problema nunca fue que no te eligieran. El problema fue que tú elegías a quienes no sabían elegir. Y cuando aceptas esa verdad sin resistencia, sin culpar al pasado ni culparte a ti mismo, aparece una madurez emocional que antes no estaba disponible para ti. Ya no necesitas encontrar responsables. Ya no necesitas entender cada detalle de por qué ocurrió lo que ocurrió. Porque lo importante deja de ser el análisis y pasa a ser la dirección. ¿Hacia dónde eliges ir ahora? Y esa dirección está marcada por algo muy simple: no volver a traicionarte para intentar gustarle a alguien. Empiezas a notar que antes, en cada intento por conectar con alguien emocionalmente indisponible, cedías pequeñas partes de ti. Cambiabas tu forma de comunicarte. Reducías tus expectativas. Tolerabas actitudes que en el fondo no te gustaban. Justificabas comportamientos que te hacían sentir incómodo. Todo con tal de no perder la posibilidad de que esa persona te eligiera. Ahora eso ya no ocurre. Porque ahora tu prioridad no es gustar.
Es respetarte. Y cuando el respeto propio se convierte en el centro, muchas dinámicas dejan de tener espacio en tu vida. Ya no negocias lo que te hace sentir mal. Ya no minimizas tus necesidades. Ya no te adaptas a la frialdad de alguien esperando que con el tiempo cambie. Porque entiendes que alguien que empieza mostrándote poco, probablemente seguirá mostrando poco. Y tú ya no estás dispuesto a conformarte con poco. No desde el orgullo, sino desde la claridad. Desde la certeza de que una conexión real no requiere que te reduzcas para encajar. Y esta postura se siente distinta. Se siente firme, pero tranquila. No necesitas imponer límites de forma agresiva. Simplemente actúas en coherencia con lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Y esa coherencia se empieza a notar en cómo te comportas, en cómo hablas, en cómo te retiras cuando algo no encaja. Sin explicaciones largas. Sin dramatismo. Sin intentar convencer a nadie. Porque cuando alguien no es para ti, ya no lo vives como una pérdida. Lo vives como una decisión correcta. Y esa capacidad de ver una no conexión como una decisión correcta cambia por completo tu relación con el rechazo. Antes, el rechazo te dolía porque lo interpretabas como una confirmación de que no era suficiente. Ahora, el rechazo simplemente significa incompatibilidad. Nada más. No es un juicio sobre tu valor. No es una señal de que debas esforzarte más. No es un desafío que debas superar. Es información. Información clara y útil que te permite ahorrar tiempo, energía y desgaste emocional. Y cuando empiezas a ver el rechazo de esta manera, dejas de temerlo. Dejas de intentar evitarlo. Incluso dejas de luchar contra él. Porque entiendes que el rechazo correcto te acerca más rápido a la conexión correcta. Y esto te da una tranquilidad enorme. Porque ya no necesitas que todo funcione. Ya no necesitas que todas las interacciones prosperen. Ya no necesitas que cada mujer que te atrae sienta lo mismo por ti. Ahora solo necesitas que haya coherencia. Reciprocidad. Interés mutuo. Y cuando eso no está presente, simplemente sigues adelante. Sin resentimiento. Sin frustración. Sin sentir que algo está mal contigo. Y esta nueva forma de interpretar las dinámicas cambia profundamente tu energía. Te vuelves más liviano. Más natural. Más seguro, pero no desde la arrogancia, sino desde la comprensión. Comprensión de que no todo es para ti. Y tú tampoco eres para todo el mundo. Y eso está bien. Porque cuando entiendes eso, por fin dejas de intentar encajar donde no perteneces. Y empiezas a reconocer con claridad dónde sí perteneces. Y cuando empiezas a reconocer dónde sí perteneces, ocurre algo silencioso pero decisivo, dejas de sentir urgencia. Esa urgencia que antes te empujaba a acelerar procesos. A querer definir vínculos demasiado pronto. A buscar señales rápidas de interés para sentirte tranquilo. Ahora no. Ahora puedes permitir que las cosas avancen a su ritmo natural. Porque ya no estás intentando llenar un vacío. Ya no estás intentando demostrar nada. Ya no estás compitiendo contra el tiempo para sentir que no te quedas atrás. Tu vida ya no gira alrededor de si alguien aparece o no. Tu estabilidad no depende de si alguien se queda o se va. Y desde esa calma, tu forma de vincularte se vuelve mucho más sana. Empiezas a disfrutar el proceso de conocer a alguien sin proyectar un futuro imaginario. Sin construir historias en tu mente antes de tiempo. Sin idealizar a la persona antes de conocerla realmente. Te permites descubrirla poco a poco, tal como es. Y esa paciencia te protege. Porque cuando no idealizas, no te decepcionas con la misma intensidad. Cuando no proyectas, no te frustras con expectativas irreales. Cuando no te precipitas, no te involucras emocionalmente más de lo necesario. Y eso hace que tus vínculos se construyan sobre bases reales, no sobre fantasías. Empiezas a valorar más la consistencia que la emoción. Más la coherencia que la intensidad. Más la presencia que el misterio. Y este nuevo criterio cambia completamente el tipo de mujer que se queda en tu vida. Porque ya no te quedas donde hay confusión. Te quedas donde hay claridad. Y esa claridad, poco a poco, se convierte en tu nuevo estándar emocional. Y cuando la claridad se convierte en tu nuevo estándar emocional, empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Ya no te reconoces en el hombre que eras cuando perseguías a mujeres emocionalmente indisponibles. No porque ahora seas perfecto, sino porque ahora eres consciente. Consciente de tus patrones. Consciente de tus reacciones. Consciente de tus antiguas debilidades emocionales.
Y esa conciencia te permite detenerte justo en el momento en que antes actuabas en automático. Antes, sentías atracción y te lanzabas. Ahora, sientes atracción y observas. Antes, sentías incertidumbre y te esforzabas más. Ahora, sientes incertidumbre y te alejas. Antes, alguien distante despertaba tu interés. Ahora, alguien distante despierta tu desinterés. Y este cambio no es superficial. Es estructural. Es un cambio en la forma en que tu mente interpreta las señales. Es un cambio en la forma en que tu sistema emocional responde a ciertos estímulos. Ya no estás condicionado por lo que antes te activaba. Ahora estás guiado por lo que te aporta paz. Y esa paz empieza a convertirse en tu referencia principal. Todo lo que la altera deja de parecerte atractivo. Todo lo que la protege empieza a resultarte valioso. Y esta nueva referencia transforma completamente tus elecciones. Porque cuando la paz es el criterio, muchas personas dejan de encajar automáticamente. No porque sean malas, sino porque no son compatibles con el lugar al que tú has llegado. Y eso te da una sensación muy distinta al pasado. Ya no sientes que estás perdiendo oportunidades. Sientes que estás filtrando correctamente. Que estás afinando tu criterio. Que estás cuidando tu estabilidad. Y por primera vez, entiendes que elegir bien no se trata de encontrar a alguien que te guste mucho. Se trata de encontrar a alguien con quien puedas estar bien. Y cuando entiendes que lo verdaderamente importante es poder estar bien con alguien, descubres otra verdad que antes pasabas por alto. La atracción más poderosa no es la que te acelera, sino la que te tranquiliza. Durante años, buscaste sensaciones intensas porque confundías esa intensidad con significado. Si alguien te generaba nervios, pensabas que había química. Si alguien te generaba incertidumbre, pensabas que había profundidad. Si alguien te generaba ansiedad, pensabas que había una conexión especial. Ahora puedes ver con claridad que esas sensaciones no hablaban de conexión, sino de activación emocional. Eran tus heridas reaccionando, no tu criterio eligiendo. Y cuando esta comprensión se asienta dentro de ti, tu cuerpo empieza a responder distinto. Empiezas a sentir atracción por quien te hace sentir cómodo. Interés por quien es claro. Deseo por quien es coherente. Y esto cambia por completo tu experiencia emocional, porque ya no vives el inicio de un vínculo como una prueba que debes superar. Lo vives como un espacio que puedes habitar con naturalidad. Sin miedo a decir lo que piensas. Sin miedo a mostrar cómo eres. Sin miedo a que, por ser auténtico, pierdas el interés del otro. Porque ahora sabes que si alguien pierde el interés cuando eres auténtico, esa persona no era para ti. Y esta certeza te libera de una carga enorme que llevaste durante años, la necesidad de gustar a toda costa. Ya no te adaptas para encajar. Ya no calculas tus palabras para no incomodar. Ya no reduces tu personalidad para parecer más aceptable. Ahora te muestras tal cual eres, y dejas que eso funcione como un filtro natural. Quien se queda, encaja. Quien se va, simplemente no correspondía. Y ese filtro natural empieza a hacer algo que antes parecía inalcanzable. Tus relaciones dejan de ser un terreno de esfuerzo y se convierten en un espacio de coherencia. Ya no sientes que tienes que sostener la conexión tú solo. Ya no sientes que tienes que iniciar siempre. Ya no sientes que tienes que mantener viva la interacción con energía constante. Porque cuando hay interés real, la otra persona también participa. También propone. También busca. También se involucra. Y cuando eso ocurre, entiendes algo que cambia por completo tu percepción del pasado. Nunca fue tan difícil conectar con alguien, solo era difícil conectar con quien no estaba disponible para hacerlo. Y esta realización reordena toda tu historia. Ya no ves tus experiencias como fracasos. Las ves como intentos repetidos de conseguir algo de quien no podía ofrecerlo. Y esta mirada te devuelve la dignidad. Porque dejas de pensar que no era suficiente. Empiezas a entender que estabas invirtiendo en lugares equivocados. Y cuando esta comprensión se asienta, desaparece la frustración acumulada. Desaparece el resentimiento. Desaparece la necesidad de entender por qué no funcionó. Porque ahora lo ves con claridad, no podía funcionar. No porque tú fallaras, sino porque el punto de partida ya era incompatible. Y esa claridad te permite soltar el pasado sin cargarlo emocionalmente. Ya no hay heridas abiertas. Solo hay aprendizaje integrado. Y desde ese aprendizaje, tus decisiones presentes empiezan a tener una calidad completamente distinta. Porque ya no eliges desde la carencia. Eliges desde la conciencia. Y cuando empiezas a elegir desde la conciencia,
te das cuenta de que todo este proceso no se trataba realmente de ellas. Se trataba de ti. De cómo te veías. De lo que creías que merecías. De lo que confundías con amor. Durante mucho tiempo pensaste que el problema era que no te elegían. Hoy entiendes que el verdadero problema era que tú elegías desde una herida que no sabías que existía. Elegías desde la necesidad de validación. Desde el deseo de demostrar tu valor. Desde el impulso inconsciente de ganar lo que parecía difícil. Y mientras elegías desde ahí, repetías el mismo resultado con diferentes personas. No porque tuvieras mala suerte, sino porque tu criterio estaba condicionado por algo que no habías observado. Ahora eso cambió. Ahora ya no miras a alguien preguntándote si puedes gustarle. Miras preguntándote si esa persona encaja con la paz que has construido. Ya no buscas intensidad. Buscas estabilidad. Ya no buscas misterio. Buscas claridad. Ya no buscas conquistar. Buscas compartir. Y este cambio es profundo, porque transforma por completo tu experiencia emocional. Te permite estar en una relación sin perderte. Te permite conectar sin desgastarte. Te permite querer sin sentir que estás luchando por ello. Y cuando llegas a este punto, algo se vuelve evidente. Nunca necesitaste que alguien emocionalmente indisponible te eligiera. Necesitabas dejar de sentirte atraído por quien no podía ofrecerte lo que realmente querías. Ese era el verdadero aprendizaje. Ese era el patrón que tenías que romper. Y al romperlo, no solo cambias el tipo de mujer que entra en tu vida. Cambias el tipo de hombre que eres cuando alguien entra en tu vida. Te vuelves más tranquilo, más claro, más firme, más auténtico. Y desde ahí, las relaciones dejan de ser un lugar donde intentas demostrar tu valor, y se convierten en un lugar donde simplemente lo compartes. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad tus propios patrones, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos de cómo gustarle a alguien. Hablamos de cómo dejar de perderte por intentar gustarle a quien nunca supo valorar lo que eres.